6 pequeños fueron hallados abandonados bajo el inclemente sol, desprovistos de alimentos, agua y sin nombres para llamarlos. Al momento de encontrarlos, la lógica dictaba que no deberían seguir con vida. Su única intención era transportarlos hasta el pueblo más cercano y proseguir su camino. Sin embargo, los acontecimientos posteriores transformaron su existencia y la de ellos de manera permanente. Antes de proseguir, compártenos desde qué lugar nos estás siguiendo. El sol del mediodía descendía como metal derretido sobre la cresta meridional, transformando la arena en un horno que hacía vibrar el aire mismo. Clara Dalton entrecerraba sus ojos bajo el ala protectora de su sombrero, mientras conducía su mula por el camino pedregoso con las alforjas repletas de provisiones que se sacudían a cada paso. El viaje hacia el pueblo había sido extenso y el retorno aún más, pero precisaba aquellas medicinas para el ganado y los clavos para restaurar el corral que se había desplomado la semana anterior. A sus 40 años, Clara había comprendido que el desierto de Nuevo México no perdonaba ni la fragilidad ni la falta de atención. Cada gota de agua era invaluable, cada sombra, un obsequio divino, cada decisión podía determinar el límite entre continuar o perecer. Había sepultado a su esposo bajo ese mismo cielo implacable hacía 5 años, y a su único hijo 2 años después. Desde entonces había forjado una vida solitaria en su modesto rancho, donde el silencio era su única compañía, y la supervivencia su único propósito. Pero al distinguir el carromato volcado cerca de un grupo de mezquites retorcidos, supo que su día de soledad había concluido. Inicialmente creyó que era otro de los numerosos vestigios que el desierto reclamaba. Ruedas destrozadas, maderas decoloradas por el sol, osamentas de animales dispersas. No resultaba inusual. Los viajeros subestimaban la brutalidad de esta tierra, y el desierto cobraba su tributo. Clara había presenciado suficientes tragedias como para volverse insensible a ellas, pero entonces percibió el movimiento. Detuvo la mula y descendió cautelosamente con la mano instintivamente próxima al revólver que portaba en su cintura. 6 pequeñas siluetas se acurrucaban bajo la sombra del carromato destrozado, tan estáticas que por un instante dudó de su propia visión. De repente, la figura más alta alzó la cabeza. Era un muchacho que aparentaba unos 12 años, con la piel quemada por el sol y los labios tan agrietados que sangraban. Sus ojos oscuros la observaron con una mezcla de desesperanza y valentía que Clara identificó al instante. Era la mirada de alguien dispuesto a morir luchando. «Manténgase lejos», susurró el chico con voz áspera. Y Clara observó un revólver temblando entre sus manos. «No se acerque más». Clara permaneció quieta analizando la situación. El arma vibraba tanto en las manos del muchacho que difícilmente podría acertar a algo, pero su desesperación lo hacía peligroso. A sus espaldas, las otras siluetas comenzaron a moverse sutilmente. Una niña de aproximadamente 10 años sostenía a un bebé que no superaba los 2 años. Otro niño de unos 8 se apretaba contra una pequeña que lloraba silenciosamente. Y el último, de apenas 4 años, permanecía tan quieto que Clara sintió una punzada en el corazón. «Calma, muchacho», pronunció Clara serenamente elevando sus manos. «No pretendo lastimarlos». «Eso mismo dijeron ellos», contestó el chico, aunque el revólver bajó levemente. «Prometieron que regresarían por nosotros». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. No existían otros. Estos niños habían sido abandonados aquí, condenados a perecer bajo el sol despiadado. La revelación la golpeó como un mazazo, pero mantuvo su rostro impasible. En el desierto los sentimientos podían ser tan letales como la falta de agua. «¿Cuánto tiempo han estado aquí?», indagó avanzando un paso con cautela. No estoy seguro». La voz del muchacho se quebró. «Muchos días. Mamá se marchó. Papá también. Dijeron que buscarían agua, pero…» No completó la frase. No necesitaba escuchar más. Clara había presenciado suficientes historias similares. Los progenitores partían en búsqueda de auxilio y jamás retornaban, ya fuera porque sucumbían en las arenas implacables
o porque decidían que alimentar 6 bocas era una carga insostenible. La mayor de las niñas alzó la mirada hacia Clara, sus ojos reflejando un dolor impropio de su edad. «Por favor», musitó con voz quebrada. «Lina está gravemente enferma y Milo no ha pronunciado palabra desde ayer». Clara observó al pequeño de 4 años, y sus temores se confirmaron. El niño respiraba, pero apenas. Sus labios habían adquirido un tono azulado, y su piel mostraba esa palidez grisácea característica que antecede a la muerte por deshidratación. Masculló una maldición. No era su responsabilidad. Tenía su propio rancho que administrar, sus propias dificultades que resolver. La supervivencia le había enseñado a mantenerse distante de los problemas ajenos, edificando barreras alrededor de su corazón que él no pudiera traspasar nuevamente. Sin embargo, cuando el muchacho del revólver finalmente se desplomó vencido por el agotamiento, y el arma golpeó la arena con un sonido apagado, Clara comprendió que sus defensas serían inútiles esta vez. Se aproximó velozmente y desató la cantimplora de su cinturón. El agua era un tesoro invaluable, pero estos niños perecerían sin ella. Vertió cuidadosamente unas gotas en los labios resecos del pequeño Milo, primero luego en los de la bebé que sostenía la hermana mayor. «¿Cuáles son sus nombres?», preguntó mientras actuaba su tono más dulce de lo que había sido en años. «Me llamo Elías», susurró el niño mayor demasiado exhausto para mantener su hostilidad. «Ella es mi hermana. Los pequeños son Rosa, Benji, Milo y Lina», Moreno agregó con un hilo de voz. «Nuestro apellido es Moreno». Clara asintió mientras evaluaba rápidamente la situación. 6 niños, todos en estado de desnutrición y deshidratación, algunos al borde del fallecimiento. Su mula podría transportar 2 o 3 de los más pequeños, pero los mayores tendrían que caminar, y dudaba que pudieran avanzar mucho. «Escúchenme atentamente», pronunció con esa autoridad natural que había desarrollado manejando el ganado y sobreviviendo en soledad. «Vamos a subir a los más pequeños a mi mula. ¿Podrías ayudar con Lina, Elías? Necesito que me asistas con Milo». La tarea resultó ser complicada. Los pequeños apenas lograban mantenerse erguidos, y cualquier movimiento parecía provocarles un sufrimiento intenso. Sin embargo, Clara había aprendido por experiencia que la compasión era un privilegio que el desierto no toleraba. Lo crucial era actuar de manera rápida y determinante. Durante el prolongado trayecto hacia su rancho, Clara intentó no reflexionar sobre sus acciones. Estos pequeños requerían asistencia médica, alimentación y cuidados que ella dudaba poder brindar. Su intención era transportarlos al pueblo, entregarlos al sheriff Breck y permitir que las autoridades asumieran la responsabilidad. Sin embargo, al arribar al pueblo 2 horas más tarde con los niños menores semiconscientes y los mayores apenas arrastrándose, la cruda realidad la impactó brutalmente. «No me corresponde, Clara», declaró el sheriff Breck, sin dignarse a levantar la mirada de su escritorio. «Ninguna ley me obliga a responsabilizarme por huérfanos. Llévalos a Santa Fe si lo deseas, o déjalos en el orfanato de Las Cruces. Aquí carezco de espacio y recursos». «Están prácticamente moribundos, señor», respondió Clara, sintiendo cómo la indignación se encendía en su interior. «No resistirán otros 100 kilómetros de viaje». «Entonces no debiste traerlos». Breck finalmente alzó la vista y Clara identificó en su mirada esa frialdad calculada que había aprendido a detestar. «Ya tengo suficientes dificultades sin añadir 6 bocas adicionales que alimentar». Clara se dirigió hacia el doctor Miller, quien había estado realizando un examen superficial a los niños en el porche de su consultorio. «El pequeño necesita atención médica urgente». «Necesitan múltiples cuidados», contestó Miller, limpiando sus manos con un paño sucio. «Pero sin pago anticipado. No puedo intervenir. Tengo mis propias deudas que saldar». La frustración quemaba en la garganta de Clara como alcohol de mala calidad. Observó a los niños apiñados en el escalón del doctor y reconoció en sus miradas esa misma desesperación silenciosa que había aprendido a identificar en su propio reflejo. Una noche susurró más para sí misma que para ellos
Solo una noche, hasta que encuentre una solución para ustedes. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Clara reconocía la mentira en su interior. Algo en la manera protectora de Joe, con la bebé en el instinto natural de Elías para cuidar a sus hermanos pequeños, en cómo Rosa se aferraba desesperadamente al vestido desgastado de Joe, había despertado sentimientos que llevaba años reprimiendo. El trayecto de vuelta al rancho transcurrió en completo silencio. Los pequeños estaban demasiado exhaustos para conversar, y Clara demasiado sumida en sus reflexiones para iniciar diálogo alguno. Su residencia, una construcción de adobe con 3 habitaciones rodeada de corrales, y un modesto huerto, jamás le había parecido tan silenciosa como al divisarla en el horizonte. Una vez en el interior, Clara actuó con movimientos automáticos. Dispuso cobijas sobre el piso de la sala principal, preparó una sopa ligera con las escasas verduras disponibles y distribuyó el agua para cada niño con la meticulosidad de quien comprende el valor de cada gota. Joe se encargó de la pequeña Lina, sin necesidad de pedírselo, mientras Elías mantenía una mirada vigilante sobre sus hermanos. Benji, el niño de 8 años, intentó sustraer discretamente un panecillo de la mesa, pero Clara decidió ignorarlo. Rosa permaneció inseparable de Joe. Y Milo finalmente rompió su silencio para solicitar agua con una voz tan débil que estremeció el corazón que Clara se empeñaba en negar. Cuando por fin los acomodó con los mayores durmiendo en el suelo y los pequeños en su propia cama, Clara se dirigió al porche y se acomodó en la mecedora que su esposo había fabricado años atrás. La noche desértica se desplegaba ante ella colmada de estrellas y quietud. Había planificado que fuera únicamente una noche de reposo antes de trasladarlos a otro destino, a un lugar donde pudieran convertirse en responsabilidad de alguien más. Pero mientras escuchaba las respiraciones pausadas de 6 niños en su hogar, algo se removió en su interior, una sensación que no había experimentado desde el día que enterró a su propio hijo. Clara Dalton había subsistido 5 años convenciéndose de que no precisaba a nadie, que el amor era una vulnerabilidad que no podía permitirse. Pero ahora, con 6 vidas inocentes, descansando bajo su techo, comprendió que algunos muros se erigían, no para mantener el dolor afuera, sino para mantener el corazón cautivo en su interior. La brisa nocturna danzó entre los mezquites, y Clara permaneció despierta mucho después de que las estrellas comenzaran a desvanecerse, consciente de que al amanecer tendría que tomar una decisión que lo transformaría todo, porque aunque el desierto era implacable a veces en las noches más silenciosas, concedía una segunda oportunidad a quienes tenían el coraje de aceptarla. Narrar y elaborar esta historia requirió considerable dedicación. Así que si estás disfrutándola, considera suscribirte a nuestro canal, significa muchísimo para nosotros. Ahora retomemos la narración. El balanceo de la mecedora cesó cuando Clara percibió el primer sollozo desde el interior de la vivienda. Era Rosa, la pequeña de 6 años, batallando contra otro mal sueño. Clara se incorporó despacio sus articulaciones, quejándose tras haber permanecido toda la noche en el porche, e ingresó a la casa donde la luz matutina apenas se colaba por las ventanas. Joe ya estaba en pie, meciendo a Rosa contra su pecho y susurrándole palabras tranquilizadoras que sonaban demasiado maduras para una niña de 10 años. Elías ya se había enderezado en su manta vigilante y rígido, con esa mirada de criatura acorralada que Clara había aprendido a identificar. Los otros niños continuaban dormidos, pero era un descanso intranquilo, repleto de sobresaltos y murmullos. «Buenos días», susurró Clara, manteniéndose junto a la puerta para no resultar intrusiva. Joe alzó la mirada a sus ojos oscuros, rebosantes de una gratitud silenciosa que provocó incomodidad en Clara. «Gracias, señora Dalton, por todo lo que ha hecho». Clara respondió con un breve asentimiento antes de dirigirse a la cocina. No sabía cómo gestionar las muestras de agradecimiento, especialmente cuando provenían de niños que carecían de motivos para confiar en los adultos. Se mantuvo atareada preparando avena y café, intentando no prestar atención a la manera en que Elías la observaba, como si aguardara el momento en que les pediría marcharse.
Durante el desayuno, Clara examinó a cada uno de los pequeños con la misma minuciosidad que empleaba al evaluar el ganado enfermo. Lina, la más pequeña, mostraba mayor vivacidad, aunque persistía su debilidad. Milo había recuperado el habla solicitando agua en voz baja. Benji procuraba aligerar el ambiente con bromas, pero sus ojos se desviaban nerviosamente hacia la puerta cada poco tiempo. Rosa permanecía aferrada a Joe como si fuera su único refugio. Y Elías la desafiaba con cada mirada, cada movimiento tenso de sus hombros. Era el guardián quien había conseguido mantener con vida a sus hermanos en el desierto, y se resistía a ceder esa responsabilidad. «Necesito volver al pueblo», anunció Clara finalmente apartando su plato medio lleno, «para hablar con el sheriff sobre su procedencia». «No lo haga». La voz de Elías resonó como un latigazo. «El sheriff no nos ayudará. Ningún adulto lo hace». Clara se giró hacia él observando cómo Joe colocaba una mano tranquilizadora sobre el brazo de su hermano. «¿Por qué dices eso? Porque ya hemos estado en otros pueblos», contestó Elías, con esa mezcla de amargura y desesperación infantil. «Siempre es igual. Prometen ayudarnos, dicen que encontrarán quien nos cuide. Pero al final nos separan», completó Joe con suavidad. «Dicen que es más sencillo ubicar hogares para 1 o 2 niños, no para 6. El silencio que siguió fue pesado como el aire previo a una tormenta. Clara sintió una punzada en el estómago, una mezcla de indignación y un sentimiento más profundo que prefería no identificar. «Nadie los va a separar», declaró con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. «No mientras estén bajo mi protección». La mirada de Elías se encontró con la suya y por primera vez desde su llegada, Clara distinguió un destello de esperanza en sus ojos, antes de que sus barreras emocionales volvieran a alzarse. A pesar de sus palabras reconfortantes, Clara montó su caballo después del desayuno y cabalgó hacia el pueblo. Necesitaba respuestas, y el sheriff Breck tendría que proporcionarlas, le gustara o no. Lo encontró en su despacho con las botas sobre la mesa y un vaso de whisky en la mano, aunque apenas había pasado de las 10 de la mañana. «Has vuelto pronto, Clara», comentó sin apartar la vista del periódico. «¿Ya te hayas cansado de hacer de madre? Quiero saber de dónde salieron esos chicos». Clara permaneció de pie. «Y yo quiero saber quién los abandonó en medio del desierto». Breck exhaló pesadamente antes de mirarla. «¿Por qué debería saberlo? El desierto está repleto de carretas destrozadas y viajeros que nunca llegan a su destino. Porque 6 niños no aparecen de la nada, señora. Alguien tuvo que verlos pasar. Alguien debe saber algo. Y aunque así fuera, ¿qué pretende que haga? Que busque a unos padres que evidentemente no quieren ser encontrados». La crueldad en su tono despertó en Clara el impulso de golpearlo. «Espero que cumplas con tu deber». «Mi deber es mantener el orden en este pueblo», replicó Breck incorporándose con parsimonia. «No perseguir sombras en el desierto por 6 mocosos que seguramente están mejor contigo que con quienes los abandonaron». Clara lo observó detenidamente, grabando en su memoria la indiferencia de su expresión. Después, se marchó sin pronunciar palabra. El trayecto de vuelta al rancho le dio tiempo para reflexionar. Los niños llevaban 3 días en su propiedad, y cada día resultaba más complicado mantener la distancia emocional que tanto se había esforzado en construir. Joe colaboraba en las tareas del hogar, sin necesidad de que se lo pidieran, moviéndose por la cocina con una destreza silenciosa que a Clara le recordaba dolorosamente a ella misma cuando tenía esa edad. Benji había comenzado a seguirla durante la alimentación de los pollos, bombardeándola con preguntas interminables sobre el rancho, las cuales ella contestaba con cierta resistencia. Incluso Rosa había empezado a dirigirle sonrisas tímidas cuando creía que Clara no la observaba. Pero era Elías quien más la intrigaba. El muchacho la estudiaba constantemente, como intentando descubrir sus verdaderas intenciones. Esa mañana lo había descubierto afilando un cuchillo antiguo que había encontrado en algún rincón, y cuando le preguntó qué hacía él, respondió con simplicidad: «Estoy preparado». Preparado para que Clara no se atrevía a indagar.
Al regresar a casa encontró la escena que se estaba convirtiendo en costumbre. Yo, preparando una comida sencilla con los ingredientes que Clara había proporcionado a los pequeños, jugando en el suelo polvoriento del porche, y Elías apartado observando. «¿Qué tal en el pueblo?», preguntó yo, y Clara percibió que la niña evitaba preguntar si había encontrado un lugar para ellos, como si ya conociera la respuesta. «El sheriff no fue muy cooperativo», confesó Clara mientras colgaba su sombrero en el gancho junto a la entrada. «Ya lo sabía», murmuró Elías, aunque con menos animosidad que antes. Esa noche, mientras Clara examinaba sus provisiones y calculaba mentalmente cuánto tiempo podría mantener 6 bocas adicionales, escuchó voces en el porche. Se aproximó a la ventana y observó a yo narrando un cuento a los más pequeños, una historia sobre conejos valientes y zorros astutos, que provocó sus primeras risas desde su llegada. El sonido de aquellas carcajadas provocó una sensación extraña en el pecho de Clara, como si una puerta largamente cerrada comenzara a entreabrirse. Al día siguiente, mientras Clara reparaba un tramo de cerca caído, Elías se acercó. No habló inmediatamente, solo permaneció allí observando cómo ella martillaba los clavos en los postes de madera. «¿Puedo ayudar?», preguntó finalmente. Clara se detuvo asombrada. Durante los 4 días que llevaban en su rancho, Elías había mantenido una distancia prudente, limitándose a ayudar con sus hermanos y evitando cualquier actividad que pudiera verse como una colaboración directa con ella. «¿Sabes manejar un martillo?», «Mi padre me enseñó antes de marcharse». La manera en que pronunció marcharse le reveló a Clara todo lo que necesitaba saber sobre el verdadero destino de los padres de estos niños. Trabajaron en silencio por 1 hora con Elías, sujetando los postes mientras Clara los aseguraba. Era una labor exigente bajo el sol abrasador, pero el muchacho no emitió queja alguna. Al contrario, parecía encontrar cierto alivio en tener una tarea significativa entre manos. «¿Por qué no nos ha expulsado todavía?», preguntó repentinamente sin despegar la mirada del poste que sostenía. Clara se detuvo con el martillo suspendido en el aire. «¿Es eso lo que deseas?». «No se trata de eso». Elías alzó la mirada entonces, y Clara distinguió en sus ojos la fragilidad que se ocultaba tras toda esa dureza. «Es que los adultos siempre prometen ayudarnos, pero nunca es duradero. Y nosotros ya estamos habituados a valernos por nosotros mismos». Clara depositó el martillo y se agachó para quedar al nivel del niño. «¿Sabes qué pienso, Elías? Creo que han tenido que madurar demasiado pronto. Y creo que eso no es justo. No tenemos alternativa», contestó él, aunque su tono se había suavizado. «Ahora sí la tienen», afirmó Clara, y mientras pronunciaba esas palabras comprendió que realmente las creía, al menos por el momento. Esa noche, mientras Clara descansaba en el porche, después de que todos se hubieran retirado, Elías emergió de la casa. Traía consigo una manta y se sentó en el escalón cercano, pero manteniendo cierta distancia. «¿No logra dormir?», inquirió Clara. «Nunca duermo bien en espacios cerrados», confesó. «En el desierto necesitaba mantenerme alerta para vigilar por si algo ocurría». Clara asintió, comprendiendo más de lo que él probablemente imaginaba. «Puede quedarse aquí si lo desea, pero deje el cuchillo dentro». Elías la miró sorprendido y luego con algo que podría interpretarse como respeto. «¿Cómo supo lo del cuchillo? Porque yo también sé lo que significa no confiar en nadie». Permanecieron en silencio por un tiempo, dejando que los sonidos nocturnos del desierto llenaran el aire. Después de un rato, Elías rompió el silencio. «Los otros chicos están comenzando a pensar que quizás podríamos quedarnos aquí. Yo dice que usted es diferente. ¿Y usted qué opina?». Elías guardó silencio durante tanto tiempo que Clara pensó que no obtendría respuesta. «Creo que quiero permitirme creerlo», respondió al fin, «pero también sé que cuando empiezas a creer en algo, es cuando más dolor sientes cuando todo termina». Clara sintió como si una mano invisible le estrujara el corazón porque entendía perfectamente a qué se refería.
Había pasado los últimos 5 años repitiéndose exactamente lo mismo. «Tienes razón», murmuró con suavidad. «Duele muchísimo. Entonces, ¿por qué arriesgarse?» Clara elevó su mirada hacia el cielo estrellado, recordando a su esposo, a su hijo, y todos los sueños que había enterrado junto a ellos. Porque a veces reflexionó finalmente, el dolor de no intentarlo es aún más insoportable. Cuando Elías finalmente se quedó dormido en el escalón, Clara lo arropó con su propia manta y se mantuvo en vigilia. Como sabía que él había hecho tantas noches en el desierto por primera vez, en años Clara Dalton no se sentía completamente sola, y esa sensación la aterrorizaba tanto como la reconfortaba. La manta que cubría a Elías se mecía suavemente con la brisa matutina, y Clara se percató de que había pasado toda la noche sentada en el porche, velando el sueño del muchacho. Sus músculos protestaron al levantarse, pero había algo extrañamente reconfortante en volver a sentir que alguien dependía de su protección. El sonido de cascos aproximándose por el camino llamó su atención y Clara identificó inmediatamente la figura familiar de Thomas Keeley montando su caballo roano. Había transcurrido una semana desde su última visita cuando vino a ayudarla con un toro problemático. Thomas era uno de los pocos hombres en quienes Clara confiaba, un explorador retirado del ejército que conocía el territorio mejor que nadie y que poseía la rara virtud de no hacer preguntas innecesarias. Elías despertó sobresaltado al escuchar los cascos y se irguió de inmediato con esa tensión vigilante que Clara había aprendido a identificar. «Es un amigo», susurró para tranquilizarlo, observando cómo los hombros del pequeño se distendían levemente. Thomas descendió del caballo con la fluidez característica de alguien que había pasado más tiempo cabalgando que caminando. Era un hombre de complexión delgada y estatura considerable, con cabellos plateados ocultos bajo un sombrero desgastado y una mirada que reflejaba haber contemplado suficientes vivencias como para no asombrarse con facilidad. Sin embargo, al divisar a Elías en el escalón, Clara percibió el fugaz destello de asombro que atravesó su semblante. «Clara», saludó rozando el ala de su sombrero. «He oído rumores en el pueblo sobre que has acogido a una camada de cachorros». «No son cachorros», contestó Clara con una intensidad que no pretendía mostrar. «Y no he acogido a nadie». Thomas la observó con esa mirada perspicaz, que tanto la exasperaba, pues significaba que podía detectar sus mentiras tan fácilmente como ella las de otros. «Por supuesto que no», respondió con un tono divertido. «¿Y dónde encontraste a estos no cachorros?» Antes de que Clara pudiera responder, Joe emergió por la puerta sosteniendo a Lina, seguida por los demás niños, que se agruparon tímidamente tras ella. Tomás los examinó con la misma atención que dedicaba a rastrear animales heridos, y Clara identificó el momento preciso en que su expresión transitó de curiosidad divertida a gravedad. «Dios santo, Clara», murmuró. «¿Dónde los hallaste?» Clara le relató brevemente sobre el carruaje volcado, sobre las condiciones en que encontró a los niños, sobre la indiferencia del sheriff. Mientras narraba, notó cómo Thomas estudiaba los rostros de los pequeños, especialmente el de Elías, como si descifrara una historia escrita en sus expresiones. Mencionaron algo sobre sus padres, su procedencia. «Papá tenía deudas», intervino Joe suavemente aproximándose. «Siempre estaba preocupado por el dinero. Mamá insistía en que debíamos marcharnos, que encontraríamos un destino más prometedor». «¿Recuerdas hacia dónde se dirigían?», inquirió Thomas, inclinándose para quedar a la altura de la pequeña. Joe movió la cabeza negativamente, pero Elías se apresuró a responder. «Papá habló de un empleo cerca de las cruces. Mencionó que un individuo le había garantizado tierras y trabajo si trasladaba a la familia hacia el poniente». Thomas y Clara intercambiaron una mirada que revelaba preocupación mutua. No era la primera vez que escuchaban relatos similares. Familias necesitadas atraídas al oeste con promesas vacías, personas desesperadas que se desvanecían en la inmensidad del territorio, sin dejar rastro. «Realizaré algunas averiguaciones», declaró Thomas después de un momento. «Veré qué información puedo obtener».
Tras la partida de Thomas, Clara se concentró en las labores del rancho, pero no lograba disipar la intranquilidad que la conversación había sembrado. Había algo peculiar en la manera en que Elias había descrito las promesas hechas a su padre, algo que parecía demasiado premeditado. Transcurridos 2 días, Thomas retornó con información que validó los temores más profundos de Clara. Ningún habitante de Las Cruces recuerda haber visto una familia con 6 niños, explicó mientras se acomodaba en el porche y Clara servía café. Sin embargo, surgió un detalle inquietante. Un mercader me comentó sobre rumores de un terrateniente al oeste de Las Cruces que empleaba métodos particulares para resolver conflictos con familias endeudadas. ¿Qué clase de métodos?, preguntó Clara, aunque intuía la respuesta. Del tipo que provoca la desaparición de familias en el desierto. El silencio subsiguiente fue quebrado por un sollozo contenido. Clara se giró para encontrar a Rosa en el umbral con lágrimas desbordando sus ojos. Joe apareció instantáneamente para abrazarla, pero el daño ya estaba consumado. «Rosa, mi niña», comenzó Clara, pero la pequeña se precipitó hacia el interior. Esa noche, después de que Clara consiguió tranquilizar a Rosa con ayuda de Joe, Thomas la apartó. «Debemos visitar a ese terrateniente», murmuró con determinación. «Si está involucrado en esto, los pequeños podrían estar en riesgo». «¿A qué te refieres?» «Creo que si alguien pagó para hacer desaparecer a esa familia, no estarán complacidos al descubrir que los niños sobrevivieron». Un escalofrío recorrió el pecho de Clara, ajeno a la brisa nocturna del desierto. Pasados 3 días, Clara, Thomas y Elías cabalgaron hacia el poniente con el pretexto de buscar reses extraviadas. Clara había insistido en que Elías los acompañara no por querer exponerlo al peligro, sino porque sabía que el muchacho no descansaría sin conocer sus acciones. La hacienda de Cornelius Wade se extendía por kilómetros de terreno desértico delimitada por vallas recientes y ganado bien nutrido. La residencia principal era una construcción majestuosa de adobe y madera que emanaba riqueza y autoridad. Wade era un hombre robusto de aproximadamente 50 años, con ojos diminutos y astutos, que examinaron a Clara como quien evalúa una yegua en el mercado. «¿En qué puedo servirle, señora?» «Dalton». «Clara Dalton, estoy rastreando algunas cabezas de ganado perdidas». «No he observado ganado extraviado por esta zona», contestó Wade, pero sus ojos se desviaron inquietamente hacia Elías. «Y el chico, mi asistente», respondió Clara, percibiendo cómo la mandíbula de Elías se tensaba ante el engaño. Mientras Wade disertaba sobre ganado y rutas de pastoreo, Thomas se deslizó sigilosamente hacia las caballerizas. Clara observó cómo inspeccionaba equipos, arneses y restos de carretas. Al regresar, su semblante era grave. «Deberíamos marcharnos», susurró Thomas cuando Wade se excusó momentáneamente para dialogar con uno de sus capataces. Sin embargo, antes de poder retirarse, Elías se precipitó hacia un montón de desperdicios cerca de los establos. Clara lo siguió y contempló lo que había captado su atención. Los restos de una silla de montar desgastada por el implacable sol permanecían aún identificables. «Esa silla pertenecía a mi padre», murmuró Elías con la voz quebrada por la emoción. «Tiene la misma rotura que le hizo un caballo cuando lo pateó el año anterior». Clara sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. La presencia de esa silla no era una casualidad, sino una prueba irrefutable. Thomas se colocó junto a ella observando la silla con una mirada sombría de reconocimiento. «Debemos marcharnos ya». Pero era demasiado tarde. Wade había vuelto acompañado de 2 de sus hombres y su mirada había perdido toda la falsa amabilidad anterior. «¿Ocurre algo?», inquirió con un tono que ocultaba una clara amenaza. «Solo admirábamos su colección», respondió Clara, posicionándose entre Wade y Elías. «Sí recolecto muchas cosas del desierto», contestó Wade pausadamente. «Uno nunca sabe cuándo algo aparentemente inservible puede convertirse en algo valioso». La tensión se podía cortar con un cuchillo.
Clara observó cómo los hombres de Wade se movían estratégicamente para bloquear sus vías de escape, mientras Thomas deslizaba su mano hacia el revólver. «Bien, ya hemos ocupado bastante de su tiempo», dijo Clara intentando mantener la compostura. «Gracias por su colaboración». «No hay de qué», respondió Wade. «Y señora Dalton, si encuentra lo que busca, le aconsejo que sea precavida. El desierto puede ser muy traicionero, especialmente para las criaturas pequeñas e indefensas». El mensaje era tan claro como el agua. Wade sabía perfectamente quiénes eran y qué buscaban. El regreso transcurrió en un silencio sepulcral. No fue hasta que se alejaron varias millas de la propiedad de Wade, cuando Thomas finalmente rompió el silencio. «Ese desgraciado lo hizo», afirmó con voz áspera. «O al menos pagó para que alguien lo hiciera». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Clara, aunque ya intuía la respuesta. «Ahora protegemos a esos niños», contestó Thomas, «porque Wade sabe que sobrevivieron y no dejará cabos sueltos». Elías, que había permanecido callado durante todo el trayecto, finalmente habló. «Yo sabía en mi corazón que papá jamás nos habría dejado», pronunció con la voz entrecortada por la emoción. «Siempre tuve la certeza de que algo terrible le había sucedido». Clara, conmovida, extendió su mano para tocar el hombro del pequeño, sintiendo los temblores que sacudían su cuerpo. «Lo lamento profundamente, Elías. Siento tanto que hayas tenido que descubrirlo así». «No tiene por qué disculparse», respondió él, y cuando elevó su mirada hacia ella, Clara distinguió una inquebrantable determinación brillando en sus ojos. «Ahora conocemos la verdad, y eso nos da el poder para enfrentarla». Mientras cabalgaban de regreso bajo el manto oscurecido del cielo, Clara comprendió que su misión había evolucionado más allá de ofrecer un simple refugio temporal a 6 niños desamparados. Se trataba de proteger a su familia porque eso se habían convertido, lo reconociera el mundo o no, su familia. Y Clara Dalton estaba dispuesta a defender a los suyos contra cualquier amenaza sin importar cuán poderosos fueran sus adversarios. Ya había experimentado la pérdida de una familia antes. No permitiría que sucediera nuevamente. El desierto nocturno se desplegaba ante ellos repleto de amenazas visibles e invisibles. Pero por primera vez en mucho tiempo, Clara no atravesaba sola el camino hacia casa. Y esa diferencia lo cambiaba todo. 6 piedras. Parte 4. Nadie quiere lo que es mío. Las luces del hogar emergieron en la lejanía como estrellas descendidas del cielo, y Clara sintió un alivio inmediato al observar la lámpara que Joe había dejado encendida en la ventana. Era un gesto simple, pero simbolizaba que alguien aguardaba su regreso, que existía un lugar al que pertenecían. Al desmontar, Joe apareció en el porche sosteniendo a Lina, seguida por los demás niños, que se congregaron ansiosamente a su alrededor. Clara percibió el alivio en sus semblantes y comprendió que habían estado intranquilos, temiendo quizás que esta vez los adultos tampoco regresarían. «¿Encontraron algo?», preguntó Joe, pero su tono cauteloso sugería que anticipaba malas noticias. Clara intercambió una mirada con Elías, quien asintió casi imperceptiblemente. «Encontramos respuestas», respondió Clara con voz serena, aunque no son las que hubiéramos deseado hallar. Esa noche, después de arropar a los pequeños y asegurarse de que dormían profundamente, Clara, Thomas, Elías y Joe se reunieron alrededor de la mesa de la cocina. La conversación que mantuvieron fue desgarradora, repleta de verdades que ningún niño debería verse obligado a enfrentar. Sin embargo, Clara había comprendido que Elías y Joe ya no eran verdaderamente niños, no después de las experiencias que habían atravesado. «¿Qué sucederá ahora?», inquirió Joe, una vez que Clara terminó de revelar sus descubrimientos. «Nos prepararemos», contestó Thomas con firmeza. «Wade no puede permitirse que ustedes sigan con vida conociendo lo que saben». «Pero realmente no sabemos nada concreto», argumentó Elías. «Solo que él tiene las pertenencias de papá». «Para un hombre como Wade, eso es más que suficiente», sentenció Clara. «Los hombres de su calaña no alcanzan el poder dejando cabos sueltos,
Al día siguiente, Clara comenzó a percibir cambios sutiles en el pueblo. Conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando ella se aproximaba, miradas furtivas. El tendero que durante años había sido cordial, ahora apenas la saludaba con un gruñido hosco. Fue Thomas quien le trajo las noticias más inquietantes. Wade ha estado haciendo averiguaciones, le informó, mientras reparaban una cerca deteriorada. Ha estado indagando sobre ti, sobre los niños, y está pagando generosamente por la información. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cuántos niños tienes? ¿Qué planes tienes para ellos? Si piensas mantenerlos o entregarlos a las autoridades. Clara sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. ¿Y qué responde la gente? La mayoría guarda silencio. ¿Pero el sheriff Breck? Breck ha mostrado un interés inusual en tus asuntos últimamente. Como si lo hubieran conjurado, el sheriff Breck apareció esa tarde cabalgando hacia el rancho, acompañado por 2 ayudantes desconocidos para Clara. Su presencia alteró inmediatamente a los niños que se agruparon cerca de la casa como animales acorralados. Clara saludó a Breck sin molestarse en desmontar. Necesito hablar contigo sobre esos niños. ¿Qué ocurre con ellos? He recibido informes de que estás albergando menores vagabundos. Eso podría ser problemático según la ley territorial. Clara sintió que la ira ardía en su pecho como una llama incontrolable. Estos niños no son vagabundos. Son huérfanos que necesitan protección y cuidado. Y tienes los documentos legales que te autoricen a cuidarlos. ¿Algún papel que demuestre tu derecho a tenerlos aquí? No necesito documentos para dar refugio a niños que pasan hambre. Me temo que sí los necesitas, Clara. El territorio tiene regulaciones específicas sobre estos asuntos. No puedes simplemente recoger niños del desierto y declararlos como tuyos. Uno de los ayudantes se removió incómodo en su montura, y Clara notó cómo su mano se deslizaba hacia su arma. La amenaza era evidente. ¿Qué propones que haga entonces, Amos? Sugiero que entregues a los niños a las autoridades competentes para que sean ubicados con familias apropiadas. Por separado, naturalmente. Es más sencillo encontrar hogares para 1 o 2 niños que para 6. No. La palabra brotó de Clara con tal intensidad que hasta los caballos se estremecieron. No van a dividir a esta familia. No son una familia, Clara, replicó Breck con fingida paciencia. Son 6 huérfanos sin vínculo legal contigo. Y si no colaboras voluntariamente, tendré que tomar medidas oficiales. Fue entonces cuando Elías emergió de detrás de la casa moviéndose con esa agilidad silenciosa que había adquirido en el desierto. Llevaba un lazo enrollado en sus manos, y Clara reconoció al instante la determinación en su mirada. «Sheriff», dijo Elías con voz tranquila, ¿ha visto alguna vez domar un caballo salvaje? Breck lo miró desconcertado. ¿Qué? ¿Un caballo salvaje? ¿Has visto cómo se hace, muchacho? No entiendo qué. Yo sí sé. Interrumpió Elías dirigiéndose al corral donde Clara mantenía un potro joven que había estado resistiendo todos los intentos de entrenamiento. Mi padre me enseñó. Lo que siguió fue una de las exhibiciones más extraordinarias que Clara había presenciado jamás. Elías se aproximó al potro con una serenidad y seguridad impropias de su corta edad, susurrándole palabras suaves mientras reducía la distancia entre ambos. El animal, que había resistido con fiereza todos los intentos previos de Clara por amansarlo, fue cediendo paulatinamente ante la presencia sosegada del muchacho. En cuestión de 1 hora, Elías había logrado colocar una silla sobre el lomo del potro, y cabalgaba por el corral con tal naturalidad que parecía haber nacido sobre él. El sheriff y sus ayudantes contemplaron la escena en absoluto silencio, evidentemente asombrados muy a su pesar. Como puede observar, comentó Elías al desmontar con elegancia, hay cosas que no se pueden imponer. Deben fluir naturalmente cuando existe confianza y respeto entre ambas partes. Breck lo observó detenidamente. Hablas con mucha elocuencia para ser un chico del desierto.
He aprendido a expresarme cuando la situación lo requiere, respondió Elías. Clara sintió que el orgullo le desbordaba el pecho. Después de que el sheriff se marchara no sin antes murmurar advertencias sobre procedimientos legales, encontró a Elías en el corral acariciando al potro recién domado. «Ha sido extraordinario», le dijo sentándose junto a él en la cerca. «Mi padre siempre decía que la fuerza no sirve con los caballos salvajes», explicó Elías. «Hay que demostrarles que pueden confiar en ti, que no les harás daño». Clara comprendió el mensaje implícito. Elías le estaba demostrando su confianza, su convicción de que ella no les haría daño. «Elías», dijo con suavidad, «quiero que sepas algo. No importa lo que diga el sheriff ni las amenazas de Wade, ustedes se quedarán aquí». «¿Cómo puede estar tan segura?» «Porque lucharé por ustedes y venceré». Esta determinación se puso a prueba cuando Thomas regresó al día siguiente con la noticia de que Clara debería presentarse ante un juez itinerante en Santa Fe para defender legalmente su custodia de los niños. «Wade está detrás de esto», afirmó Thomas. «Ha interpuesto una demanda legal alegando que los niños son parte de la herencia de su padre y que tiene derecho sobre ellos debido a deudas pendientes. Puede hacer algo así. Puede intentarlo especialmente teniendo al sheriff de su lado». Clara permaneció en silencio durante unos instantes, antes de girarse hacia Thomas con una expresión que él no había visto desde los días posteriores al fallecimiento de su esposo. «Entonces nos dirigiremos a Santa Fe y presentaremos batalla». Los días posteriores estuvieron repletos de preparativos. Clara vendió parte del ganado para costear los servicios de un abogado, aunque solo pudo permitirse contratar a un joven recién egresado de la Facultad de Derecho, que parecía incluso más inquieto que ella misma. Thomas colaboró en la preparación de los testimonios, documentando minuciosamente todo lo descubierto en la propiedad de Wade, pero fue Joe quien aportó la idea decisiva. «Rosa debería declarar ante el tribunal», sugirió una noche mientras ayudaba a Clara con la colada. «Joe, mi niña Rosa apenas se comunica con nosotros. No puede testificar ante un juez». «Puede hacerlo si yo la ayudo», insistió Joe. «Ella recuerda acontecimientos sucesos de antes de que papá y mamá partieran, cosas que el juez necesita conocer». Clara observó a la niña de 10 años, reconociendo en su mirada una madurez que le desgarraba el alma. «¿Estás convencida de que Rosa podrá hacerlo?» «Rosa es más fuerte de lo que todos creen», respondió Joe. «Solo necesita saber que estamos respaldándola». La víspera de su partida hacia Santa Fe, Clara se encontraba en el porche rodeada por los 6 pequeños. Benji había grabado «Familia Moreno» en un trozo de madera y lo había fijado junto a la entrada principal. Milo dormitaba sobre el regazo de Clara. Rosa sujetaba con firmeza la mano de Joe. «¿Y si no lo conseguimos?», murmuró Elías. «No vamos a fracasar», afirmó Clara con una seguridad que la sorprendió incluso a ella misma. ¿Cómo puede estar tan convencida? Clara contempló cada uno de los rostros que la rodeaban, estos pequeños que habían llegado a su vida como desconocidos y se habían transformado en su motivo para despertar cada mañana. «Porque ya son parte de mí», respondió con sencillez, «y nadie me arrebata lo que me pertenece». Mientras los astros comenzaban a brillar uno a uno en el firmamento desértico, Clara Dalton se preparó para la batalla más importante de su existencia. Ya había perdido una familia anteriormente por situaciones que no pudo controlar. Esta ocasión combatiría con todas sus fuerzas para proteger a la familia que había encontrado, y esta vez saldría victoriosa. Apenas los primeros rayos del sol asomaban cuando Clara despertó a los niños para emprender el viaje a Santa Fe. Durante la noche había reconsiderado su decisión. Viajarían todos juntos. Si iban a luchar por mantener la familia unida, entonces todos deberían estar presentes para enfrentar cualquier desafío. Thomas había arribado antes del alba con una carreta prestada suficientemente espaciosa para todos.
Mientras acomodaban las pertenencias necesarias para el trayecto, Clara observó cómo cada niño había seleccionado algo especial para llevar consigo. Joe portaba el pequeño crucifijo de madera que había pertenecido a su madre. Elías llevaba el cuchillo que había afilado innumerables veces. Rosa había envuelto con cuidado una muñeca confeccionada con retazos. Benji cargaba el trozo de madera grabado con Familia Moreno. Milo abrazaba un caballito de madera que Thomas había tallado para él. Y Lina se aferraba a una manta que conservaba el aroma de la cocina de Clara. El viaje a Santa Fe usualmente requería 2 días, pero el juez itinerante había establecido su tribunal temporal en Cerro Polvo, un pueblo de paso ubicado a mitad de camino. Era un lugar árido y desolado, que consistía principalmente en una cantina, un almacén general, y una iglesia abandonada que había sido adaptada como sala de tribunal para la ocasión. Al llegar, Clara sintió un nudo en el estómago al observar los carruajes estacionados frente al edificio. Wade había arribado con un séquito imponente, 3 abogados de apariencia distinguida, varios testigos, y una guardia armada que hacía que el modesto grupo de Clara pareciera insignificante. El juez Hensley, un hombre entrado en años con barba cana y mirada exhausta, había presenciado innumerables disputas por tierras. Había transformado el altar de la antigua iglesia en su tribunal, convirtiendo los bancos en asientos para el público y los declarantes. «Se abre la sesión», pronunció Hensley con voz áspera. «Nos reunimos para determinar la custodia legal de 6 menores, Elías Joana Benjamín, Rosa Emilio y Catalina Moreno». Clara experimentó una sensación extraña al escuchar los nombres completos de los pequeños. En su corazón ya eran simplemente sus hijos. Morrison, el elegante abogado de Wade, expuso su argumento con la seguridad de quien está acostumbrado a triunfar. Describió a Clara como una mujer inestable que vivía aislada en el desierto sin los medios necesarios para criar a 6 niños. Presentó documentos que supuestamente demostraban que el padre de los niños había acumulado deudas considerables con Wade, convirtiendo a los menores en bienes de la herencia que ahora le pertenecían. «Su señoría», proclamó Morrison con voz potente, «estos niños no son animales abandonados que cualquiera puede recoger del desierto. Son seres humanos que necesitan la estabilidad que solo una familia apropiada puede ofrecer. Mi cliente, el señor Wade, garantizará su colocación con familias respetables que les brinden la educación y oportunidades que merecen». «¿Familias separadas?», inquirió el juez. «Efectivamente, su señoría. Es lo más conveniente y beneficioso para todos». Clara notó cómo Elías se tensaba a su lado. Joe sujetaba a Lina con tanta fuerza que la pequeña comenzó a quejarse. Rosa se había ocultado completamente detrás de Joe, temblando visiblemente. Cuando llegó el turno de Clara, su joven abogado Peterson hizo lo posible con sus limitados recursos. Presentó testimonios sobre la personalidad de Clara, su habilidad demostrada para cuidar de los niños y el profundo vínculo emocional que había desarrollado con ellos. Sin embargo, sus argumentos parecían insignificantes frente a la presentación impecable de Morrison. En ese momento crítico, Thomas solicitó autorización para testificar. «Su señoría, estuve presente cuando descubrimos evidencia en la propiedad del señor Wade que indica su posible participación en la misteriosa desaparición de los padres de estos niños». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Morrison se incorporó bruscamente. «Objeción, estas son acusaciones graves sin respaldo legal». «¿Qué clase de evidencia?», inquirió el juez mostrando visible interés. Thomas relató el hallazgo de la silla de montar del padre, las respuestas evasivas de Wade y las amenazas veladas. No obstante, sin pruebas físicas ante el tribunal, sus palabras quedaban en meras declaraciones. «Su señoría», pronunció Morrison con evidente desprecio, «estas son tácticas desesperadas para manchar la reputación de mi cliente. El señor Wade es un ciudadano honorable que solo busca asegurar el bienestar de estos menores». Clara observó impotente cómo la audiencia se inclinaba favorablemente hacia Wade.
El juez parecía cautivado por la presentación jurídica, los documentos aparentemente oficiales y la fachada respetable de Wade. Su propia defensa parecía desvanecerse en comparación. Una mujer sola sin recursos legales significativos reclamando la custodia de niños encontrados en el desierto. Fue entonces cuando Joe se levantó inesperadamente. «Su señoría», pronunció con voz firme, «¿me permite hablar?» El juez la miró asombrado. «¿Qué edad tienes, pequeña?» «10 años, señor. Pero he sido responsable de mis hermanos durante mucho tiempo, y hay información importante que debe conocer». Morrison se incorporó nuevamente. «Su señoría, los menores no están capacitados para testificar en asuntos tan delicados». «Permítanle hablar», ordenó el juez, y su tono sugería cierto hastío ante las constantes objeciones de Morrison. Joe comenzó su testimonio con una madurez y claridad que silenciaron por completo la sala. Narró la desesperación de su padre tras perder su empleo, las falsas promesas de Wade y su extraña insistencia en que toda la familia viajara hacia el oeste. Relató la noche fatídica cuando sus padres partieron en busca de agua y jamás volvieron, y los interminables días en el desierto aguardando un auxilio que nunca apareció. «Papá jamás nos hubiera dejado solos», afirmó con determinación. «Algo terrible le sucedió y ahora este individuo alega que le pertenecemos por una supuesta deuda que papá tenía con él. Pero no somos mercancía, su señoría. Somos una familia unida». «¿Y qué me puedes decir de la señora Dalton?», preguntó el juez con delicadeza. «¿Cómo los trata a ti y a tus hermanos?» «Nos rescató cuando más lo necesitábamos», contestó Joe con sencillez. «Y después nos enseñó que podíamos volver a ser parte de una familia». Fue en ese instante cuando Rosa hizo algo inesperado. Se alejó de Joe y avanzó pausadamente hacia el estrado. Su voz al momento de hablar era apenas perceptible, pero en el silencio sepulcral de la iglesia cada palabra resonó con claridad. «El hombre malvado», señaló apuntando directamente a Wade. «Estaba presente cuando papá desapareció. Le gritó cosas horribles». El tribunal se llenó de murmullos. Morrison se levantó bruscamente. «Su señoría, esto es ridículo. Una niña traumatizada inventando historias». El juez alzó la mano para acallarlo. «¿Podrías contarme más detalles, Rosa?». Rosa miró a Joe, quien asintió para darle ánimo, luego a Clara, quien sintió su corazón estremecerse ante el valor de la pequeña. El hombre malvado dijo que papá le debía dinero. Papá respondió que no tenía, pero que trabajaría. El hombre malvado se burló. Dijo que no quería trabajo, solo quería que los problemas se esfumaran. Las palabras impactaron en la sala como piedras en aguas tranquilas. Wade había perdido todo color en su rostro, y Clara observó cómo Morrison le susurraba urgentemente al oído. «¿Qué ocurrió después?», preguntó el juez con un tono completamente alterado. «Papá se marchó con los hombres del malvado. Mamá lloró desconsoladamente. Después mamá también partió en busca de papá. Nunca más los volvimos a ver». Rosa comenzó a sollozar en ese momento. No eran los sollozos descontrolados que había experimentado tantas veces antes, sino lágrimas silenciosas de una pequeña que por fin había encontrado la valentía para revelar la verdad. Joe se apresuró hacia ella instantáneamente y la envolvió en sus brazos. Elia se aproximó también, creando un círculo protector alrededor de su hermana menor. Benji y Milo se unieron al grupo, y Clara observó cómo instintivamente se resguardaban entre ellos, tal como lo habían hecho durante su tiempo en el desierto. «Señora Dalton», pronunció el juez después de un momento, «¿desea añadir algo?». Clara se incorporó contemplando a los 6 niños que se habían reunido frente al altar como si fuera su última barrera de protección. «Su señoría, cuando descubrí a estos niños en el desierto, creí que simplemente les estaba salvando la vida, pero ellos también salvaron la mía. Me enseñaron que una familia no se define solo por lazos sanguíneos o documentos legales, sino por la decisión de cuidar a alguien, protegerlos y amarlos sin importar el costo». Su voz tembló ligeramente, pero prosiguió. «Estos niños ya son parte de mí, su señoría, y yo soy parte de ellos no por ley, sino por elección, por amor.
Y si me permite mantenerlos a mi lado, juro que los protegeré con mi propia vida. El silencio subsiguiente pareció interminable. Al fin, el juez Hensley aclaró su garganta. Tras escuchar todos los testimonios, este tribunal encuentra suficientes pruebas para cuestionar las demandas del señor Wade sobre estos menores. Además, es evidente que los niños han desarrollado un fuerte vínculo familiar con la señora Dalton. Morrison intentó protestar, pero el juez lo silenció con una mirada severa. Por consiguiente, otorgó la custodia temporal de los 6 hermanos Moreno a Clara Dalton, pendiente de una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de sus padres. La sala estalló en murmullos y comentarios. Wade se levantó bruscamente y abandonó el edificio seguido por sus abogados y secuaces. Pero Clara apenas lo notó. Estaba rodeada por 6 niños que la abrazaban y lloraban, y por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde pertenecía. Thomas se acercó con una sonrisa que transformaba por completo su semblante habitualmente serio. «Parece que tienes una familia, Clara». «Así parece», contestó ella mientras Rosa seguía aferrada a su falda, y Lina descansaba en sus brazos. «Parece que todos la tenemos ahora». Mientras abandonaban el tribunal hacia el carromato que los transportaría de vuelta a su hogar, Clara divisó al sheriff Breck, quien permanecía de pie junto a su caballo. Sus miradas se cruzaron brevemente, y para su asombro el sheriff inclinó el ala de su sombrero en señal de respeto. Tal vez, reflexionó Clara, mientras ayudaba a los pequeños a subir al carromato, había juzgado erróneamente a ciertas personas. O quizás el coraje de Rosa y la perseverancia de su familia habían despertado algo en el corazón del sheriff, algo que había permanecido oculto bajo años de escepticismo. El trayecto hacia casa transcurrió bajo un firmamento estrellado, con 6 pequeños dormidos en el carromato, y la promesa de un mañana que por fin se vislumbraba seguro. Clara Dalton había ingresado al tribunal como una mujer solitaria con 6 huérfanos. Salía convertida en madre de una familia que había luchado por existir y había conquistado el derecho a permanecer unida. El desierto se desplegaba ante ellos, pero ya no parecía inhóspito. Era el sendero hacia su hogar. 6 meses después del juicio en Cerro Polvo, Clara despertó con el sonido que había aprendido a atesorar más que ningún otro: las risas de sus hijos, inundando la casa antes del alba. Era Benji haciendo muecas graciosas para hacer reír a Lina, mientras yo preparaba el desayuno, y Milo perseguía incansablemente a uno de los gatos del granero por toda la cocina. Clara se vistió apresuradamente y salió al porche, donde encontró a Elías ya despierto contemplando el horizonte con esa cautela innata que probablemente siempre llevaría consigo. Pero ahora había algo distinto en su manera de estar: serenidad, seguridad. Ya no necesitaba protegerse en soledad. Tenía un hogar que también velaba por él. «Buenos días, ma», dijo Elías, y Clara sintió. Sintió esa calidez familiar que esas palabras siempre provocaban en su corazón. Había empezado a llamarla así hace 3 meses al principio, de forma casual, como experimentando cómo sonaba. Ahora lo pronunciaba con la naturalidad de quien siempre lo había dicho así, y Clara se dio cuenta de que había dejado de corregirlo. «Buenos días, hijo. ¿Qué tal están los caballos?» «El potro nuevo está progresando bien. Creo que para el fin de semana Rosa podrá montarlo». Clara sonrió. Rosa había desarrollado una conexión especial con los caballos que competía con la de Elías. La pequeña, que antes se escondía tras Joe, ahora pasaba largas horas en el establo, susurrando a los animales palabras que parecían tranquilizarlos, como por arte de magia. El sonido de cascos los interrumpió, y Clara divisó a Tomás, aproximándose por el camino. Ahora venía al rancho cada mañana, ayudando con los trabajos más duros, y enseñando a Elías técnicas de rastreo y supervivencia que el muchacho aprendía con avidez. Pero hoy traía algo más que su presencia habitual. En su alforja portaba un sobre oficial que hizo que el estómago de Clara se revolviera con inquietud. «¿Qué es eso?», preguntó cuando Tomás se bajó del caballo. «Noticias del juez Hensley».
Tomás le entregó el sobre con un gesto indescifrable. Llegó ayer al pueblo. Clara abrió el sobre con manos temblorosas, consciente de que Elías se había acercado para escuchar. Leyó en silencio por un momento. Luego levantó la mirada con una sonrisa que iluminó por completo su rostro. «¿Qué dice, ma?», preguntó Elías usando esa palabra que ahora fluía tan naturalmente. «Dice que han completado la investigación sobre Wade. Han encontrado pruebas suficientes para procesarlo por múltiples delitos, incluyendo extorsión y...». Clara necesitó hacer una pausa para aclarar su voz. «Incluyendo lo que sucedió con sus padres». Elías permaneció callado por un instante asimilando la noticia. «¿Y nosotros?» «Ya no están bajo custodia temporal. La adopción es definitiva. Son legalmente mis hijos». Elías la envolvió entonces en un abrazo tan intenso que la tomó por sorpresa. Clara sintió cómo años de preocupación se desvanecían finalmente de sus hombros. No más amenazas, no más audiencias, no más dudas. Su familia estaba a salvo. «Vamos a contárselo a los demás». Clara se dirigió al cobertizo donde guardaba sus herramientas y extrajo un martillo y clavos. Había estado aplazando esta tarea durante semanas, aguardando el momento preciso. Ahora sabía que ese momento había llegado. Con Thomas y Elías ayudándola, Clara retiró el antiguo cartel que rezaba Rancho Dalton de la entrada principal. En su lugar colocó uno nuevo que Benji había estado tallando secretamente durante las últimas semanas. 6 piedras. «¿Por qué 6 piedras?», inquirió Thomas admirando el trabajo artesanal de Benji. «Porque eso es lo que somos», respondió Clara mirando hacia la casa donde podía oír a sus hijos iniciando el día. 6 piedras que el desierto reunió y decidieron construir algo juntas. El resto del día se llenó de festejos espontáneos. Joe preparó un pastel con las últimas manzanas traídas del pueblo. Rosa decoró la mesa pintando flores en pequeños trozos de madera. Milo ayudó a Benji a construir un nuevo gallinero con más entusiasmo que destreza. Lina, tambaleándose con pasos inestables pero alegres, recorría el rancho entre risas y gritos de felicidad. Cuando la noche llegó y los niños finalmente se retiraron a dormir, Clara y Thomas ocuparon sus lugares habituales en el porche, como se había convertido en su ritual diario. El verano estaba llegando a su fin, y la brisa nocturna traía consigo ese frescor característico que anunciaba la proximidad del otoño. «¿Alguna vez imaginaste que tu vida tomaría este rumbo?», preguntó Thomas, haciendo un gesto hacia la casa donde descansaba su familia. «Si hace un año alguien me hubiera dicho que tendría 6 hijos, habría pensado que estaba completamente loco», confesó Clara. «Mi vida era tan meticulosamente planificada, tan carente de verdadera esencia. Y ahora...». Clara dirigió su mirada hacia las ventanas, donde aún brillaban tenuemente las lámparas cobijando el sueño de 6 pequeños. «Ahora comprendo que existir y vivir plenamente son conceptos totalmente distintos». «Clara», pronunció Thomas después de una pausa significativa. «Hay algo que he estado queriendo preguntarte». Ella lo miró percibiendo un matiz especial en su voz. «¿Qué? ¿Has pensado que podrías necesitar ayuda permanente aquí? Un compañero, tal vez alguien que colabore con el rancho, con los niños». Clara sintió su pulso acelerarse. «¿Te estás postulando para el puesto Thomas Keeley?» «Me estoy ofreciendo para mucho más que eso», respondió él con esa sinceridad que tanto la cautivaba. «Si tú lo deseas». Clara lo observó bajo la tenue luz del porche. Thomas había estado presente en cada momento crucial. Había sido fundamental en la construcción de esta familia. Los niños ya lo consideraban parte esencial de sus vidas, especialmente Elías, quien había encontrado en él la figura paterna que tanto necesitaba. «Los niños tendrían que dar su aprobación», mencionó finalmente. Y tú, Clara, sonrió experimentando una calidez en su corazón que hacía años no sentía. «Creo que esta familia podría beneficiarse de más amor». 3 meses después, en una sencilla ceremonia celebrada en la misma iglesia abandonada donde habían defendido su derecho a ser familia, Clara Dalton se transformó en Clara Keeley.
Los niños fueron testigos especiales de la ceremonia con Elías, entregando los anillos que él mismo había conseguido con sus ahorros de domar caballos para los rancheros vecinos. El sheriff Breck, quien había demostrado ser más complejo de lo que Clara inicialmente pensaba, presidió la ceremonia. Su perspectiva hacia la familia había experimentado una transformación notable después del juicio, como si el coraje de Rosa hubiera despertado una humanidad dormida en su interior. «Por el poder que me otorga el territorio de Nuevo México», pronunció Breck con una solemnidad inesperada. «Los declaro marido y mujer». El beso de los novios fue interrumpido por la alegría desbordante de 6 pequeños, que ahora celebraban tener oficialmente tanto una madre como un padre. Durante la celebración, mientras la familia disfrutaba de un festín preparado por mí, con la colaboración de las mujeres del pueblo, quienes ahora admiraban profundamente el hogar que Clara había construido, Elías se aproximó a su nueva madre. «Ma», susurró, «hay algo especial que quiero mostrarte». La guió hacia la parte trasera de la casa donde había estado trabajando secretamente durante varias semanas. Había creado un jardín conmemorativo con 6 piedras seleccionadas cuidadosamente del desierto, cada una decorada por Rosa, con los nombres de los niños. En el centro se erguía un árbol joven. «Es para mantener viva la memoria», explicó Elías. «Para recordar nuestros orígenes, pero también para celebrar lo que hemos encontrado». Clara se arrodilló emocionada acariciando cada piedra mientras leía los nombres que ahora legalmente eran parte de su familia. Elías, Joana, Benjamín, Rosa, Emilio, Catalina. Y el árbol Tomás había mencionado que los árboles fuertes necesitan raíces profundas. Pensé que nosotros también las necesitamos. Clara abrazó a su hijo mayor, este niño que había madurado prematuramente, pero que conservaba la sabiduría para comprender la importancia de honrar los orígenes. «Creo que por fin las tenemos», mientras el sol descendía sobre el rancho 6 piedras. Clara permanecía en el porche contemplando a sus hijos jugar en el patio bajo la mirada atenta de Tomás. Benji perseguía a las gallinas mientras Milo lo seguía dando indicaciones contradictorias. Rosa enseñaba pacientemente a Lina cómo trenzar las flores del jardín. Go ayudaba a Elías a reparar un arnés viejo, sus cabezas juntas, concentradas en la tarea. Era una escena de apacible caos familiar, uno de esos momentos tranquilos que Clara había creído perdidos para siempre. Su vida había comenzado como Clara Dalton, una viuda solitaria en la inmensidad del desierto. El destino la había llevado a encontrar 6 pequeños abandonados, y en su momento pensó que simplemente les estaba salvando la vida. Pero resultó que fueron ellos quienes la salvaron a ella, enseñándole que el amor no era una vulnerabilidad que la debilitaría, sino una fuerza que la haría inquebrantable. Ahora, era Clara Keeley, madre de 6 almas valientes. Esposa devota, guardiana de una familia forjada. No por lazos de sangre, sino por decisión propia, no por casualidad, sino por un amor incondicional. Mientras las estrellas comenzaban a brillar una tras otra en el vasto cielo del desierto de Nuevo México, Clara sonrió y posó su mano sobre su pecho, donde durante tanto tiempo había anidado el dolor. Ahora ese espacio rebosaba de risas que inundaban su hogar, de abrazos que la envolvían cada noche, de voces infantiles que gritaban «¡Mamá!» al verla llegar. El desierto podía ser inclemente, pero en noches perfectas como esta, ofrecía algo más valioso que el perdón, la redención. Y Clara Keeley, rodeada por el amor de su familia, elegida, por fin había encontrado la suya. A continuación te esperan 2 historias fascinantes. Solo selecciona la imagen que prefieras, y la historia comenzará.